Vamos a ir a Éxodo y busca capítulo 20, por favor, y vamos a leer únicamente el verso 20 también. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. El contexto de esta cita que acabamos de leer es, si tú te vas al versículo 1, dice que Dios comienza a darles al pueblo de Israel a través de Moisés, a través del monte, ¿verdad? Dios estaba en el monte, Moisés estaba en el monte y ahí Dios les empieza a dar los 10 mandamientos. Todo el versículo 1 en adelante, tú lees ahí que Dios está hablando y dando los 10 mandamientos. Y el monte, hermano, el monte Sinaí, donde Moisés estaba y donde la presencia de Dios había llegado, estaba lleno de truenos, de estruendos, de relámpagos, de sonido de bocinas y de humo. O sea, el espectáculo, hermano, era increíble, era impresionante. De tal manera que el pueblo se llenó de terror. Estaban aterrorizados, estaban muertos de miedo. Y le dicen a Moisés, Moisés, habla tú con Dios y dinos qué es lo que Dios quiere, pero nosotros no queremos volver a pasar por esta experiencia. Nosotros no queremos volver a experimentar la presencia de Dios, porque escúchame, hermano, la presencia de Dios es terrible. O sea, Dios es un Dios lleno de misericordia y de amor, pero su presencia, hermano, es formidable. Entonces el pueblo estaba muerto de miedo y le dicen a Moisés, Moisés, no queremos tratar con Dios, tú ve y trata con Él. Y luego dinos qué Él quiere, pero nosotros no queremos pasar por esta experiencia. Y entonces Moisés les responde, ahí en el verso 20 que acabamos de leer, y les dice, no le tengan miedo a Dios, pero sí deben tener temor de Dios, que son cosas totalmente diferentes, hermano. Tener miedo de Dios nos aleja de Él. Tener temor de Dios nos mantiene cerca de su corazón. Tener miedo de Dios produce separación, produce culpa y produce distancia. Tener temor de Dios produce obediencia, reverencia y trae vida a nuestro corazón. Adán y Eva tuvieron miedo y por eso huyeron de la presencia del Señor. Moisés se acercó con un temor reverente y allí en su presencia fue transformado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Mientras que Adán y Eva tuvieron miedo y huyeron, Moisés tuvo temor de Dios y se acercó. Y ahí en ese acercamiento, en esa intimidad, Dios le habló y Moisés fue transformado. Ahora, yo te quiero hablar de esto esta mañana. Yo quiero hablarte acerca del temor de Dios. Y la pregunta que surge entonces, si vamos a hablar del temor de Dios, es ¿qué significa tener temor de Dios en nuestra vida? Y fíjate, es una definición muy amplia, te la voy a dar. Si no alcanzas a escribir, de todas maneras no te preocupes, puedes escuchar la predicación ahí en YouTube, ¿no? Y ahí escribes. Pero fíjate, te voy a dar la definición de qué es tener temor de Dios en nuestra vida. Significa reconocerlo. Significa reconocer su santidad, significa reconocer su autoridad y significa reconocer su majestad. Tener temor de Dios en nuestra vida significa obedecerlo. Es decir, no buscar hacer nada contrario a su palabra y contrario a su voluntad. Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, reconocemos su santidad, reconocemos su autoridad, reconocemos su majestad sobre nuestra vida y lo obedecemos porque no queremos hacer nada, absolutamente nada contrario a su palabra y contrario a su voluntad. Tener temor de Dios significa no querer ofender a Dios.
con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que hacemos, con cómo actuamos, con lo en donde caminamos. No queremos ofenderlo, no queremos lastimarlo, no queremos herirlo, no queremos defraudarlo. Eso significaría tener temor de Dios en nuestra vida. Tener temor de Dios en nuestra vida significa respetarlo y honrarlo con acciones, palabras y hechos. Tener el mayor de los respetos delante de su presencia. Tener temor de Dios significa valorarlo, teniéndolo en la más alta consideración, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Tener temor de Dios significa vivir totalmente apasionados y entregados a Él. Todo eso significaría, o todo eso sería la definición de tener temor de Dios en nuestra vida. ¿Te das cuenta que es muy distinto a tener miedo de Dios? Hace unos domingos, el año pasado, de hecho, ¿verdad? Les hablé acerca de Cornelio. No sé cuántos estuvieron aquí en esa predicación. La predicación se llama, si no mal recuerdo, Edificando Hogares Espirituales. Y hablamos acerca de Cornelio en Hechos capítulo 10, ¿no? Y ahí yo les dije que tener temor de Jehová es como un muro de contención. Y dijimos que es como andar en una carretera en donde tienes muros de contención. Esos muros de contención serían tener temor de Jehová. Y tú vas por esa carretera y esos muros son tu margen o son tu parámetro de donde tú no te puedes salir. Cuando tú tienes temor de Dios en tu vida, tus parámetros y tus muros van dirigiendo tu vida y entonces tú no puedes o no quieres o no debes salirte de esos muros y esos muros te contienen de cometer errores, de cometer pecado, de cometer faltas, de cometer fallas. Y yo les decía ese domingo que el que no tiene temor de Dios, sus parámetros o sus muros de contención son demasiado anchos o de plano no existen. Y al no existir, pues terminas yéndote al barranco porque no hubo muros de contención. Cuando entendemos que Dios no nos llamó a vivir con miedo, sino con temor santo, entonces surge la pregunta, ¿para qué sirve el temor de Dios en nuestra vida diaria? Bueno, ok, hermano, yo voy a tener temor de Dios, ¿verdad? Yo voy a reconocerlo, yo voy a obedecerlo, voy a respetarlo, voy a honrarlo, voy a amarlo, voy a valorarlo, voy a vivir totalmente apasionado para Él. ¿Y eso de qué me va a servir en mi vida diaria? Bueno, pues hoy te quiero hablar de 3 efectos que el temor de Dios produce en nuestra vida. ¿Estás listo? Punto número 1. El primer efecto que produce el temor de Dios en nosotros es, número 1, que nos guarda del pecado. Y ese tal vez es el más importante, ¿verdad? Nos guarda del pecado. Moisés le dice al pueblo, necesitan tener temor de Dios para no pecar. Fíjate, ahí en Éxodo capítulo 20, verso 20, la cita que leímos, dice, Moisés respondió al pueblo, no teman, no tengan miedo, ¿verdad? Porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes. Y luego agrega y dice, ¿para qué? Para que no pequen. Tener temor de Dios, hermano, reconocerlo, obedecerlo, no querer ofenderlo, lastimarlo, herirlo, defraudarlo, respetarlo, honrarlo, tenerlo en el mayor de los respetos, ¿verdad? Y valorarlo y amarlo con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Todo eso nos lleva, cuando realmente vivimos así, entonces somos guardados para no pecar. La raíz del pecado, hermano, se encuentra en la falta de temor de Dios en nuestro corazón. El temor de Dios no solo nos aleja del pecado, nos acerca a la santidad. Si tenemos temor de Dios, entonces el pecado deja de ser una opción. Si tenemos temor de Dios, entonces el pecado pierde su poder, pierde su brillo y pierde su autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, eso no significa que si tienes temor de Dios se acaban las tentaciones.
Pero lo que pasa es que el temor de Dios trae nuevas o mejoradas o renovadas convicciones. Y en base a esas convicciones, tú ya no puedes, tú ya no quieres pecar. Porque ahora hay temor de Dios en tu vida. Ya no es hasta dónde puedo llegar con este pecado en mi vida. No, no, no. Ahora es cómo puedo agradar a Dios más en mi vida. El temor de Dios es el freno espiritual de nuestra alma y de nuestro corazón. Y es por eso, fíjate, que Pablo dice, busca 2 Corintios en el capítulo 7. Y fíjate el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, fíjate lo que viene a continuación. Dice, perfeccionando ¿la qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es, escúchame, no es el amor a Dios, sino el temor de Dios lo que nos guarda del pecado. El amor a Dios nos lleva a servirle y a adorarle, pero el temor de Dios nos lleva a obedecerle y a guardar nuestra vida en santidad para Él. ¿Te das cuenta? No dice perfeccionen la santidad en el amor de Dios. No dice eso. Dice perfeccionen su santidad. Perfeccionen la vida de santidad que ya llevan en el temor de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. No dice ocúpense de su salvación con amor y bondad, ¿no? No dice, ocúpense de su salvación amando a Dios con todo su corazón. No dice eso Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque el temor de Dios, escúchame, no elimina la lucha contra el pecado, pero sí nos da la convicción para decirle no al pecado y sí a Dios. ¿Cuántos fallaron esta semana? Levanten la mano. Yo soy el primero en levantar también la mano, ¿verdad? ¿Cuántos fallaron este mes? ¿Cuántos fallaron el año pasado? Algunos hasta grito de júbilo echaron, ¿verdad? Necesitamos la revelación del Espíritu Santo, que Él venga y ponga temor de Dios en nuestros corazones. Porque sin el temor de Dios en nuestras vidas no podemos ser cambiados, hermano. Y nadie aquí en este cuarto es perfecto. Nadie aquí es santo al 100%. Somos santos por la sangre de Cristo, amén. Porque Dios ya nos ve santos, pero pregúntenle a mi esposa, ¿no? Pero escúchame, si yo puedo recibir más poderosamente la revelación del Espíritu Santo a mi corazón y a mi espíritu, de lo que se trata el temor de Dios en mi vida, y yo le digo, Señor, revélamelo y házmelo vivir. Entonces, hermano, mis parámetros para pecar van a estar bien definidos, ¿verdad? Y yo no voy a volver a caer en el mismo pecado en el que he caído los últimos meses o las últimas semanas o los últimos días. Yo no voy a volver a cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que venir y tiene que hablar a nuestra vida, impactar nuestra vida con temor de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo traiga revelación, que nos revele la obediencia, el respeto, la honra y el valor que Dios merece en nuestras vidas, que nos lleve a amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, que esa revelación nos lleve a vivir vidas consagradas, apartadas, santificadas para Él. Que no sea una religión, que no sea ser cristiano porque, bueno, pues voy los domingos a la iglesia y cantamos y oímos la palabra, un pastor nos predica y nos regresamos. No. Que sea un estilo de vida, hermano, tener temor de Dios, aprender, saber que Dios está conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y que Dios me ve, aunque ustedes no me vean. Aunque el pastor no me vea, aunque mi esposa no me vea, aunque mis hijos no me vean,
Dios me ve, Dios está conmigo, Dios está dentro de mí. Yo soy templo del Espíritu Santo y yo necesito tener temor de Dios en mi vida. Dios oye lo que digo, escúchame, y Dios oye lo que pienso. Dios conoce las verdaderas intenciones de mi corazón. ¡Wow! Eso nos debería de llevar a tener mucho temor de Dios, hermano. Tener la revelación del temor de Dios en nuestra vida y decir, Señor, yo no te quiero fallar. Yo no te quiero defraudar. Yo quiero ser fiel. Yo quiero amarte con todo mi corazón. No quiero amarte nada más los domingos en la mañana, ¿verdad? No quiero adorarte solamente mientras que está el grupo de alabanza cantando. Yo quiero adorarte desde que me despierto hasta que me duermo. Yo quiero adorarte en mi trabajo. Yo quiero adorarte en mi escuela. Yo quiero adorarte en la calle. Yo quiero adorarte en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa, en todo lo que hago, en todo lo que veo, en todo lo que digo. Yo quiero adorarte cuando estoy en internet. Yo quiero adorarte cuando estoy en Facebook. Yo quiero adorarte cuando veo WhatsApp, Instagram. Veo las cosas que debo ver y no veo lo que no debo ver. ¿Por qué? Porque tu religión te lo prohíbe, porque el pastor te lo prohíbe, porque hay una lista de normas y reglas ahí en la entrada de la iglesia. Norma número 1, no puedes hacer. Norma número 2, no puedes decir. Norma número 3, no puedes ir. Norma número 4, no puedes. No, no hay normas. Es el temor de Dios en mi corazón lo que me provoca cambios y lo que provoca parámetros definidos que no me permiten salirme del carril donde voy. El segundo efecto que produce el temor de Dios, escucha, es que trae bendición a nuestras vidas. El temor de Dios trae bendición. Hace rato Isaí lo dijo claramente, ¿verdad? Las bendiciones no vienen si no hay obediencia. Entonces, fíjate, ve conmigo Deuteronomio capítulo 5. Y fíjate el versículo 29. ¿Quién diera que tengan tal corazón que me teman, escucha, y guarden todos los días todos mis mandamientos? Esa fue parte de la primera parte que les mencioné, ¿no? Que tengan tal corazón que me puedan temer, que puedan tener temor de mí y guarden, dice Dios, todos los días todos mis mandamientos, porque si tienen temor de mí, ellos van a guardar todos los días todos mis mandamientos. Ese sería el primer punto. El segundo punto dice, para que a ellos y a sus hijos, escucha eso, hermano, a ellos y a quienes más, a sus hijos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levanten la mano. ¿Y cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Y cuántos quieren que sus nietos sean bendecidos? Amén. Y dice, para que a ellos y a sus hijos, ¿qué cosa, hermano? Les vaya bien por una semana. Les vaya bien por un mes. Les vaya bien todo el 2026. No, hermano, escucha, les vaya bien para siempre. ¿Cuándo? Cuando tengan tal corazón que me puedan temer. Cuando tengan un corazón que esté lleno de temor de Dios, entonces no solamente van a guardar mis mandamientos y van a vivir en santidad, sino que también, punto número 2, les va a ir bien, va a venir bendición a sus vidas. La Biblia enseña, hermano, que solo con temor de Dios nos puede ir bien. El temor de Dios y la obediencia, escucha, abren la puerta a la protección, a la provisión y a la bendición de Dios. Te lo repito por si no me oíste. El temor y la obediencia abren la puerta a la protección, a la provisión y a la bendición de Dios. Abraham estuvo dispuesto a ser obediente y a sacrificar a su hijo. Estoy leyendo un libro, bueno, ya lo leí de hecho, ¿verdad? Que habla acerca de las genealogías del Génesis, todas las genealogías del Génesis. Este hombre es un pastor coreano. Escúchame, es impactante su testimonio. Estuvo 3 años metido en una cueva orando con lo único que tenía era la oración y Biblia, una libreta y un lápiz. Y en un montón de libretas él escribió todo lo que el Espíritu Santo le traía de revelación. 3 años metido en el monte orando con solo la Biblia, una libreta y un lápiz.
Y de esos 3 años surgió este libro, que de hecho son 5 tomos, ya voy en el cuarto. Pero el primero habla de las genealogías del Génesis. Los 5 tomos hablan acerca de todas las bueno, no les voy a contar eso, ¿verdad? Pero el caso es que en ese libro habla de las genealogías del Génesis y mencionó algo que yo jamás había pensado. Abraham, escúchame, cuando fue sacrificado o cuando iba a ser sacrificado Isaac, cuando iba a ser sacrificado por Abraham, Isaac tenía entre 27 y 37 años, hermano. Toda mi vida yo pensé que Isaac tenía 15 años de edad, 10 años de edad, cuando iba a ser sacrificado. Pero este hombre entendió que Isaac tenía entre 27 y 37. Y tú dices, hermano, ¿y cómo lo supo? Porque, muy fácil, porque dice que Isaac nació cuando Sara tenía 90 años. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac, inmediatamente después de ese evento, Sara muere. Entonces, cuando tú tomas la edad en la que Sara tuvo a Isaac y en la que Sara murió, y que ese evento estuvo cerca de la muerte de Sara, tú te das cuenta que por eso tenía estos 10 años de edad de diferencia entre 27 y 37. Y eso a mí me voló la mente, hermano, porque eso es impactante. Por eso dice que el joven, el muchacho de entre 27 y 37 cargaba la leña. Y van caminando los dos, el padre y el hijo, y le dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y dice Abraham, Dios se va a proveer de sacrificio, no te preocupes, ¿verdad? Y llegan allí, y cuando están allí, yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Abraham le dijo, tú eres el sacrificio. Y entonces pone Abraham, escúchame, Abraham no cargó a Isaac para ponerlo en sacrificio, Isaac se subió al sacrificio. Isaac dijo, si me vas a sacrificar, amén. Yo estoy de acuerdo contigo, padre, y yo estoy de acuerdo contigo, hijo, y te voy a sacrificar ahora. Porque el padre y el hijo estaban de acuerdo en el sacrificio. Porque Abraham y Isaac son símbolo del padre y el hijo que estuvieron de acuerdo para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Es una simbología poderosa, hermano, ¿sí o no? Y Abraham estuvo dispuesto, dice, yo voy a sacrificarlo. Yo lo voy a sacrificar para Dios, porque yo le voy a demostrar a Dios que tengo temor de Él en mi vida y que lo amo más a Él que a mi hijo, que es mi único hijo y que Dios me ha prometido que de Él van a salir naciones enteras y reyes enteros. Pero no me importa, yo de todas maneras lo voy a sacrificar. Y entonces, cuando Abraham está a punto de descargar su cuchillo y matar a su propio hijo Isaac, se le aparece un ángel, ahí en Génesis capítulo 22, verso 12, no vayas, pero te lo digo, se le aparece el ángel de Jehová y le dice, no hagas nada, no le hagas nada al muchacho, porque ahora conozco, escucha hermano, búscalo, no lo busques ahorita, pero cuando llegues a tu casa, ¿verdad? Génesis 22, 12, búscalo y dice, no le hagas nada, porque ahora conozco que tienes temor de Dios. Es impresionante. No le dice, ahora conozco que tienes amor por Dios. No le dice eso. Le dice, ahora conozco que tienes temor de Dios. Y entonces, inmediatamente después de esa declaración del ángel, dice que Abraham abrió sus ojos y vio al cordero metido, enganchado en un zarzal. Sus ojos fueron abiertos para ver la provisión de Dios. Y entonces allí conoce a Jehová Jireh, el Dios proveedor. Porque el temor de Dios estaba en Abraham, el temor de Dios desató provisión en su vida. Yo quiero que Dios me bendiga y me prospere y me vaya bien este nuevo año 2026 y que Dios esté conmigo y que su ángel acampa alrededor. Sí, la clave ¿cuál es? Tener temor de Dios en tu corazón. Tener temor de Dios en tu vida. Honrarlo, respetarlo, amarlo. No querer desilusionarlo, no querer fallarle. Vivir apasionado, vivir comprometido con Dios. Sí, amén, y te va a ir bien. Y Dios te va a bendecir. Fíjate, busca Proverbios capítulo 22. Y fíjate en el versículo 4. Fíjate, dice,
Escucha las tres cosas, son importantes las tres primeras palabras: riquezas, honra y vida. Ajá. Riquezas, honra y vida son la remuneración, es el pago. Riquezas, honra y vida es el pago, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Hoy en día, hermano, están de moda las iglesias que solamente hablan de riquezas, honra y vida. No importa lo que hagas, te va a ir bien. No importa lo que hagas, Dios te va a bendecir, ¿verdad? Tú vive como quieras, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y te va a prosperar. No, 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 Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Proverbios capítulo 22:4, que riquezas, honra y vida son la remuneración, son la paga de la humildad y del temor de Jehová. Y no es solo dinero, hermano, escúchame, es gozar de buena fama. Por eso habla de honra, gozar de buena fama. Y habla de vida, es disfrutar la vida. No importa cuánto tengas, que la disfrutes. No importa que vivas en una casa con piso de tierra y paredes de madera, ¿verdad? ¿Cómo se llama la madera esa que usan para allá tirarse costera? ¿No? Y que comas tortillitas tostadas con frijoles refritos y quesito y salsita verde, pero que lo disfrutes, ¿verdad? Estamos aquí en nuestra casita de costera, de techo de paja y de piso de tierra, y comiendo tostaditas con frijoles y quesito y salsa verde que hizo mi mujer, ¿verdad? Y estoy aquí junto con mis hijos y nos amamos, nos queremos, y estoy aquí junto con mi esposa y somos bendecidos y estamos felices y le damos gracias a Dios. O estamos aquí en la gran cocina con la gran, ¿cómo se dice esto? Vajilla, ¿verdad? China, de la dinastía Ming, de no sé qué año, ¿verdad? Pero también igual felices y contentos y con mis hijos y disfrutando. Porque lo que importa no es cuánto tienes o cuánto no tienes, lo que importa es que Dios te da verdadera vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia viene, hermano, solo cuando tú y yo tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Alguien puede burlarse, alguien puede decir, pero te falta todo, pero no tienes esto, pero no tienes lo otro, pero somos felices, no tenemos bronca, no tenemos problema, no nos estamos divorciando. Mis hijos no andan metidos en rollos, ¿verdad? Estamos aquí todos juntos, nos reímos, nos disfrutamos, nos queremos, nos amamos. ¿Cómo viene eso, hermano? Temor de Dios en tu vida. Ten temor de Dios en tu corazón. Dios no bendice la desobediencia, hermano. Lo que Dios bendice es al corazón que le teme. El temor de Dios nunca empobrece, siempre va a enriquecer nuestra vida. Donde hay temor de Dios está el respaldo y el mover soberano de Dios. Y la obediencia en el temor de Dios activa la bendición en todas las áreas, en lo económico, en lo físico y en lo espiritual. Amén. El tercer efecto que produce el temor de Dios, escucha, es el aumento de la intimidad y la revelación. Tercer efecto es que se aumenta la intimidad con Dios y se aumenta la revelación que puede traer a nuestra vida el Espíritu Santo. Salmo capítulo 25, búscalo ahí, por favor. Salmo capítulo 25, y conste que te estoy dando citas para apoyar mi teoría, ¿verdad? Para apoyar mis puntos, ¿no? No son cosas que me estoy sacando de la manga, son cosas que Dios dice en su palabra. Salmo capítulo 25, escucha lo que dice, versículo 14, perdón. Dice, la comunión íntima, la comunión personal, la relación íntima de Jehová es con los que... ¿Te das cuenta que no dice con los que le aman? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y luego agrega, dice, y a ellos, a esos que le temen y que saben y que han aprendido a tener comunión íntima con Dios, a ellos les hará conocer su pacto.
Mantenernos en el temor de Dios, hermano, nos lleva a desarrollar intimidad y comunión. Pero además nos lleva a tener revelación, nos lleva a conocer su pacto. Quiere decir que cuando tú y yo tenemos temor de Dios en nuestra vida, tenemos también discernimiento, tenemos también revelación, tenemos también sabiduría para conocerlo a Él a través de su palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Salmo capítulo, no lo busques, pero el Salmo capítulo 103, verso 7, dice que Dios le notificó sus caminos a Moisés. Y luego agrega y dice, y a los hijos de Israel solo les mostró sus obras. Y cuando tú te das cuenta de la diferencia de eso, a Moisés le notificó sus caminos, pero a los hijos de Israel solo le mostró sus obras. Solo lo que vio el pueblo de Israel solamente fueron los milagros. Las ranas llegar, los piojos llegar, el río Nilo convertirse en sangre, la muerte de los primogénitos, la nube cubriéndolos del sol del día, la columna de fuego cubriéndolos del frío de la noche. Eso fue todo lo que pudieron ver los hijos de Israel. Eso fue todo lo que pudo ver el pueblo de Israel. Que sus ropas no se les gastaron, que sus zapatos nunca se les hicieron hoyos. Eso fue todo lo que vieron. El maná cayendo todos los días para que ellos comieran. Eso fue todo lo que ellos vieron. Agua salir de la roca. Y ¿sabes algo, hermano? Y eso no les ayudó en nada. Veían eso y al ratito se quejaban. Veían eso y al ratito renegaban. ¿Para qué nos sacó Dios, verdad? ¿Para qué nos trajo de Egipto? Deberíamos regresarnos allá. Allá sí teníamos todo. Allá sí éramos felices. ¿De veras? ¿Eras esclavo? ¿Para qué nos trajo este desierto? ¿Para qué nos trajo a morir? Dios es malo, no nos da carne, estamos hartos de este maná. ¿De qué le sirvió ver las obras de Dios, hermano? Ver gente sanada, ¿verdad? Ciegos ver, sordos oír, paralíticos caminar, endemoniados ser libres, gente resucitada. ¿De qué le sirvió a la gente que vivía en el tiempo de Jesús? A los días estaban gritando, crucifícale, crucifícale, no lo queremos a él, queremos a Barrabás. Saca a Barrabás, a este crucifícale. Porque escúchame, hermano, porque a veces ver las obras de Dios no cambia nuestro corazón. Yo les he contado de la mujer que yo conocí, que yo vi, nadie me lo contó, ¿verdad? Que tenía Parkinson y temblaba tan fuerte que tenía que tener a dos familiares, uno de cada lado de la silla, porque si no se caía. La llevaron a la iglesia así. Ninguno era cristiano, no sé quién le invitó. Pero llegaron allí a la iglesia y los dos familiares se paraban ahí y la señora la sentaban y la señora temblaba y temblaba de tal manera, hermano, que tenían que controlarla, tenían que tocarla ahí de los brazos y controlar su cuerpo. Y siguió yendo los domingos. Se sintió mejor, esa semana se sintió mejor y los familiares dijeron, oye, vemos a mi mamá diferente, ¿no? O sea, sigue temblando, pero ya no está temblando tan fuerte como semanas atrás. Volvieron a ir el domingo y la tembladera fue menos y siguieron yendo y pasaron, pues yo no sé, no me acuerdo cuánto tiempo, hermanos, 5 o 6 domingos y llegó un punto en donde la señora solamente ya se movía así, pero ya los familiares se sentaban al lado de ella y ya no tenían que estar parados. Y llegó un punto, hermano, en donde la mujer ya no se movía nada. Nada. Sí, estábamos felices, ¿verdad? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y de repente dejaron de ir. Un domingo ya no se apareció ni la señora ni los hijos, ¿verdad? Y algún día se lo encontró por ahí, no me acuerdo que alguien encontró a uno de los familiares y le dijo, oye, ¿y qué pasó con tu mamá? No, mi mamá está re bien, Dios la sanó, wow, qué milagro, sí, un milagro, ¿y por qué ya no van? Porque antes de que mi mamá se enfermara, lo que a mi mamá le gustaba eran los bailes. Y pues que ya regresó a los bailes. Y baila todo el sábado en la noche y el domingo ya está muy cansada para ir a la iglesia y ya no vamos.
O el hombre que llegó con mi suegro y le dijo, por favor, ayúdeme a orar, ya no quiero viajar en combis, ya no quiero viajar en camiones, ore por mí por un carro. Y mi suegro oró y dijo, Señor, dale un carro. Y le di un carro nuevo. Y para llegar a la iglesia de mi suegro era como más o menos unos, no sé, 600, 700 metros, donde estaba la calle pavimentada, y luego la calle de la iglesia de mi suegro era pura tierra. Y en Toluca, imagínate, Toluca llueve todo el año. Había lodo y hoyos y baches. Y entonces el hermano llegó con su carro nuevo y dijo, Pastor, Dios le respondió la oración. No me digas, venga a ver mi carro nuevo, ore por nosotros. Y mi suegro salió contento y dijo, sí, Señor, bendícelos en este nuevo carro que tienen. Se fueron y no regresaron. Y luego un día mi cuñado se encontró a uno de ellos en un centro, al hermano creo, se lo encontró en el centro comercial. Dijo, hermano, ¿por qué? ¿Y por qué ya no van? No, hermano, pues Dios me dio un carro nuevo. Pues sí, gracias a Dios. Sí, entonces se enloda, hermano. Ahí en el camino ese para llegar a su cochina iglesia, se enloda y yo lo lavo y se le llena. Entonces ahora ya vamos a otra congregación donde sí hay pavimento. Porque escúchame, hermano, porque ver las obras de Dios. Yo conocí un hombre que se murió, se ahorcó, se quiso ahorcar, ¿verdad? Más bien, pues se ahorcó, ¿no? Y cuando estaba ahí colgado, la esposa llegó, lo vio, lo bajó y él vio el infierno. Él cuenta que él se fue al infierno, él oyó los gritos y él se veía cayendo en un pozo oscuro y dice, y entre más yo iba cayendo, más gritos fuertes iba oyendo al final de ese túnel donde yo iba cayendo. Y ahí cuando yo iba cayendo, iba oyendo los gritos y iba muerto de miedo, yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, si tú me das una oportunidad, porque ya era cristiano. Bueno, cristino, ¿verdad? Si tú me das una oportunidad, yo vivo para ti, yo te honro. Y Dios lo dice, yo sentí como algo me agarró y ¡fium! Me jaló. Y cuando abrí los ojos, ahí estaba la cara de mi esposa, toda espantada, llorando y tratando de reanimarme. Y vivió para Dios unos meses y luego regresó a lo que estaba haciendo antes. Porque, porque conocer las obras de Dios, hermano, no ayuda. Dice, sus caminos notificó a Moisés. Moisés tenía temor de Dios y Moisés tenía revelación. Moisés no solamente vio las obras, Moisés vio los caminos. Moisés tenía revelación, tenía sabiduría, tenía discernimiento espiritual. El pueblo de Israel no, porque el pueblo de Israel lo único que vio fueron las obras, pero a Moisés Dios le reveló sus planes, su carácter y su voluntad. Escúchame, hermano, yo no quiero nada más ver las obras de Dios, yo quiero tener temor de Dios y que Dios me revele sus planes, su carácter y su voluntad, y que yo sea sensible para escuchar su voz. Que no importa si hace el milagro o no lo hace, yo lo ame con todo mi corazón, para siempre. Daniel tuvo revelación de los misterios y de los secretos escondidos. ¿Por qué, hermano? Porque tenía temor de Dios. Noé tuvo revelación de los planes y los objetivos de Dios, aun cuando todavía ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Dios le dijo, va a llover, y Noé, se quedó como diciendo, ¿y qué es llover? Porque dice que en ese tiempo solamente ¿cómo se dice esto? Un rocío regaba la tierra, ¿verdad? Noé jamás había visto llover. Nadie en el mundo sabía qué era llover. Y Noé sale diciendo, va a llover. Entonces, pues va a llover, va a caer agua y nos vamos a inundar y nos vamos a morir ahogados. Pero escúchame, Noé sabía, Noé tenía revelación, porque Noé era un hombre íntegro delante de la presencia de Dios, tenía temor de Dios en su vida. No se puede tener revelación sin reverencia, hermano. No se puede tener dirección sin obediencia. No se puede tener intimidad sin santidad. Dios no puede manifestar su presencia. Dios no puede traer revelación en una atmósfera donde no es respetado y donde no es honrado. Y déjame decirte algo, hermano, tú y yo necesitamos venir aquí los domingos y adorarle y exaltarle con mucho temor de Dios en nuestro corazón. No es solamente un canto. Bueno, pues estamos aquí, ¿verdad? Tenemos un show.
¿no? Tenemos un show ahí enfrente y nos tocan una música y cantamos cosas bonitas para Dios y los ángeles y la santidad y la gloria y la honra y pasamos un buen rato. No, 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 no. Se trata de cantarle a Él. Alguien dice, es que el canto que cantan, hermano, no me gusta. No, si no cantamos para ti. No cantamos para ti, le cantamos a Él. Avi y yo hemos estado buscando más cantos que hablen acerca de darle la gloria y la honra y el honor a Él. Más cantos que hablen de eso, que cantos que hablen de ayúdame, bendíceme, sáname, cúbrame, límpiame, cuídame, protégeme, ayúdame. Y si no me voy, nunca más me vuelves a ver en tu iglesia. Si tú no haces lo que yo, no, 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 escúchame, necesitamos más cantos que le den la gloria, la honra, el honor, la alabanza. Tú eres digno, tú eres el Cordero exaltado. Y cuando cantamos eso, hermano, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Escúchame, no importa lo que hagas con tu cuerpo, no, no importa, a mí no me interesa si danzas, si no danzas, si levantas tus manos, si no las levantas, si gritas cantando o no gritas cantando, a mí no me interesa, pero que lo que hagas, como tú lo hagas, de acuerdo a tu carácter y a tu personalidad, lo hagas con todo tu corazón. Amén. Aunque estés así, Señor, te adoro, pero si lo estás haciendo con todo tu corazón, amén. Amén. Cantar con revelación, adorarle con revelación. Porque, vuelvo a repetirte, porque Dios no puede manifestar su presencia ni traer revelación en una atmósfera donde no es respetado y donde no es honrado. Cantar entendiendo, hermano, que mi vida le pertenece a Él y que yo tengo que tener temor reverente y no quiero pecar, no quiero fallar, no quiero defraudarlo, no quiero ser infiel. Me vean o no me vean, esté acompañado o esté solo. Amén. Dios revela secretos a los que le honran. El temor de Dios abre los oídos y los ojos espirituales. El temor de Dios abre puertas. Escucha, que el talento no puede abrir. La revelación y el temor de Dios producen tiempos de intimidad con Dios y eso lo debemos enseñar a nuestros hijos y eso lo debemos practicar en la vida diaria. Yo escuché hace unas 2 o 3 semanas atrás a un hermano, pues es predicador, pero también es cantante, ¿verdad? Que él decía, cuando entres a la presencia de Dios, no pidas permiso y tírate. Y entonces él se tiró. Ahí en la plataforma, él se tiró de panza, hermano. Y así tirado dijo, tírate en la presencia de Dios y empieza a pedir. Y cuando él hizo eso, bajo la gloria de Dios, toda la congregación estaba tirada. Y cuando este hombre canta, hermano, a mí me impacta, porque cuando este hombre canta, baja el cielo. Cuando entres a la presencia de Dios, hermano, tú solo, no estás demostrándole nada a nadie, ni estás tratando de impresionar a nadie, ¿verdad? Tú solo, cuando entres a la presencia de Dios, tírate ahí, delante de la presencia del Señor. O póstrate, o siéntate, o acuéstate, o haz lo que quieras. Pero métete delante de la presencia y dile, Señor, aquí estoy. Lo que yo necesito es revelación de temor de Dios en mi vida. Lo que yo necesito es tener temor de Dios, tener temor tuyo en mi corazón. No me dejes caer, no me dejes pecar, no me dejes fallarte. Porque, escúchame, hermano, porque yo puedo fallar. Es más, yo no puedo fallar, yo quiero fallar. Yo soy un ser humano, hermano, igual que tú, igual que yo, y la verdad es que a ti y a mí nos gusta fallar, nos gusta pecar. Somos débiles. Y Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que la regamos y la regamos bien gacho tú y yo. Pero Dios dice, permíteme entrar a tu vida y permíteme venir con mi Espíritu Santo y tocar tu corazón de tal manera que tú tengas temor de mí. Y entonces nunca más vuelvas a fallar, nunca más vuelvas a pecar, nunca más vuelvas a caer. Puedas hablar lo que me agrada, puedas caminar como me agrada, puedas vivir como me agrada.
¿Cuántos lo necesitan, hermano? Yo lo necesito. ¿Nos podemos poner de pie esta mañana? Levanta tus manos ahí donde estás si quieres hacerlo. Y si no quieres levantar tus manos, eleva tu corazón y dile, Padre, aquí estoy. Esta mañana declaro que te necesito. Esta mañana declaro que necesito el temor de Dios en mi vida. Esta mañana te pido perdón por fallas, por errores, por transgresiones, por cosas que he hecho que han estado mal. Te pido perdón, Dios. Pero Señor, ayúdame ahora en el nombre de Cristo Jesús y trae temor tuyo a mi vida, trae temor de Dios a mi corazón y que ese temor de Dios me impacte, ese temor de Dios me apasione, ese temor por ti, Señor, me enamore, yo vaya a honrarte, yo llegue, Señor, a amarte, a honrarte, a respetarte, a considerarte como lo máximo en mi vida, Dios. Espíritu Santo, yo te pido esta mañana que caigas sobre nosotros y que caiga el temor de Dios sobre nuestras vidas y que nos avergoncemos del pecado y que odiemos el pecado y que podamos verte a ti como un Dios sublime y santo y bueno y digno y justo y terrible, que podamos verte a ti, Señor, como te vio Moisés, como te vio Daniel, como te vio Abraham, como te vio Isaac, como te vio Noé, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros ojos sean abiertos esta mañana al temor de Dios en nuestras vidas, que nuestros ojos sean abiertos. Habla ahí con el Señor y dile, abre mis ojos, Dios, ya no quiero fallar con mis palabras, ya no quiero fallar con mis ojos, ya no quiero fallar con mis oídos, ya no quiero fallar con mis manos, ya no quiero fallar en mis caminos, ya no quiero fallar en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, en mi carácter. Llévame a tener temor de ti en mi vida. Llévame a vivir una vida de adoración las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Impáctame con el temor tuyo en mi vida. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, tócanos. Espíritu Santo, trae esa revelación poderosa. Que no solamente veamos tus obras, que podamos entender tus caminos y conocerlos. Que no solamente estemos esperanzados en el milagro, sino en ver tu gloria y tu presencia descendiendo sobre nuestras vidas, Señor.